Bendecidos, prosperados y en victoria. Así dice el apóstol. Casi nada, ¿verdad? Una chulada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a empezar la, una serie de estudios, o de más bien predicaciones a manera de también estudio, del libro de Efesios. Es un libro tremendo. Y hoy vamos a ver la introducción de Efesios y le he puesto su plan es mejor que el mío. Y vamos a tratar de avanzar en los primeros dos versículos del libro de Efesios, porque el plan de Dios, ¿cuántos saben que Dios tiene un plan para ti? Hay gente que tiene muchas expectativas en su vida y le gustaría planear y le gustaría hacer su plan de vida para tener éxito. Quiero que sepas que el plan tuyo ya está hecho. Y el plan de todos, cada uno de todos, Dios hizo un plan. Y en este libro y en la palabra de Dios encontramos su voluntad. Y entonces en lugar de orar y de buscar cuál es el mejor plan para mi vida, debemos de buscar cuál es el plan de Dios para mi vida, porque ya está hecho. A Dios no le toma por sorpresa nada. Y bueno, así el libro de Efesios llega hasta nuestras manos a través de un plan que dependió de un plan de Dios para llegar hasta nuestras manos. Todo fue un plan de Dios. Cuando hay cosas importantes, Dios cumple sus planes. Entonces hubo un tiempo donde Pablo visitó esta ciudad y años después, aproximadamente unos 6, 7 años después, escribió esta epístola para los de esta ciudad. Y es una escritura profunda, interesante, una carta llena de doctrina del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que la iglesia es la obra maestra de Dios, es the masterpiece of God. O sea, es lo máximo que Dios diseñó, y la diseñó desde antes de la fundación del mundo. Es una obra que diseñó desde ya antes de que hubiera iglesia y que hubiera Israel y que hubiera humanos en la tierra, porque en la iglesia es donde nosotros crecemos, donde Dios nos cuida, somos cuidados por Dios, porque es en la iglesia donde Dios cuida a los que somos suyos, y cada uno de nosotros es cuidado por Dios en la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros entendamos las cosas que están escritas en la palabra de Dios, porque son cosas importantes que Dios quiere que sepamos. Dios hace todo en su tiempo, para empezar, es un tiempo específico. Y bueno, es un placer estudiar esta serie de Efesios, porque es un libro apasionante, lleno de doctrina, como les digo, que aunque para el lector distraído puede ser muy sencillo, ¿verdad? Ejemplos sencillos y cosas así. Tiene una profundidad cuando lo tomamos seriamente para estudiarlo, a la luz de la enseñanza del Espíritu Santo. Tiene una profundidad que ha sorprendido a los teólogos, a los estudiosos, porque es palabra de Dios, palabra que no cambia. Dios no cambia y su palabra pues tampoco, no pasa de moda, no se moderniza, ¿verdad? Hay iglesias que no les gusta mucho la doctrina, porque ya es una doctrina vieja. Dicen, no, eso tiene desde que yo estaba chiquillo. No es cierto, tiene miles de años. Pero es la palabra de Dios, no se puede cambiar. No podemos cambiar eso, porque era, es y será. Después de todas las modas, después de nosotros, después de esta tierra, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Y así es la voluntad de Dios, es soberana. Por eso le invito a leer los primeros dos versículos. Nos ponemos de pie si gusta para leerlos y orar. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Voltea con el de al lado y dile, tú eres santo y fiel y estás en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Es para nosotros también. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en MCI Austin, en este caso estaban en Éfeso, dice. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, de haberte alabado y cantado. Señor, te pedimos que siga tu presencia con nosotros. Sabemos que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, usa este mensaje para animarnos, Señor, a profundizar en las cosas tuyas, Señor, como una novia enamorada que quiere saber más del novio. Así, Señor, que nosotros podamos profundizar en tu palabra y considerar cada cosa que en ella hay para animarnos, Señor, a estar en ella firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Muchos expositores de la Biblia consideran el libro de Efesios como la cumbre de las verdades bíblicas, como el pináculo, lo más alto de la revelación de la Biblia. Pablo, en su segundo viaje, Pablo había decidido hacer viajes porque había sido llamado por el Señor en la iglesia donde él estaba sujeto a los que estaban líderes en esa iglesia. Fue invitado por Bernabé y Pablo fue escogido con Bernabé a ir a predicar el evangelio. Y Pablo hizo varios viajes. En su segundo viaje, Pablo planeaba ir a Asia Menor, donde está Éfeso, y donde hay ciudades bien importantes y es una ruta comercial y política y de mucho turismo y de mucha importancia en aquella época, como para predicarles ahí en Éfeso, ¿no? Y dice que quiso ir a Éfeso, pasó por Frigia y Asia Menor. Quiso ir a Asia Menor más bien, pero el Espíritu Santo les prohibió ir a la izquierda, o sea, hacia Asia, o a la derecha, al norte, a Bitinia, porque primero tenía que ir a Macedonia. Tal vez alguien estaba orando en Macedonia, un varón soñó que le decía, ven y ayúdanos. Y no había tiempo ahorita, y no era el tiempo de Dios para Éfeso, para Bitinia y para otras partes de la Asia. Y se fue a Macedonia. ¿Por qué? Porque el punto número uno es algo que tiene que ver con esto. El Espíritu Santo no dejaba a Pablo predicar donde sea. Porque cuando eres guiado por el Espíritu Santo tienes que hacer las cosas que el Espíritu Santo dice. Y aunque sí es cierto que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, qué bonito poder predicar guiados por el Espíritu Santo. Porque el tiempo, aunque es mucho, para nosotros es limitado, ¿no? Entonces había un tiempo para ir a cada parte. Entonces el punto número uno, el plan de Dios es perfecto y su tiempo es el mejor para mí. Te has propuesto hacer de repente cosas que son buenas, que son cosas de provecho, pero no es el tiempo de hacerlas, no se te da, Dios no te responde, Dios no quiere que hagas eso. Sin embargo, nunca es tiempo de seguir sirviendo a Dios y alabando a Dios y tratar de ser guiados por Dios, porque siempre es tiempo de que Dios nos hable, ¿no? En este caso, la palabra o el Espíritu Santo le dice a Pablo, no vayas para allá, no vayas para acá, porque es el tiempo. Pasaron por Frigia, dice la palabra de Dios, por Galacia, y el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia, en donde estaba Éfeso, y el Espíritu no se lo permitió, dice la Biblia. Era tiempo de Macedonia, donde pudo ayudar al carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Que se convirtió él y toda su casa. Parecía que las cosas no estaban saliendo bien. A Pablo lo encarcelaron, lo azotaron, pero Pablo sabía que era el Espíritu Santo el que lo había guiado para ese lugar. Y con esa vuelta pudo establecer iglesias en Tesalónica, iglesias en Berea, iglesias en Corinto, en Filipos, ahí donde le escribió la carta a los filipenses también. Entonces era necesario dejar listo todas estas iglesias, porque en el siguiente viaje ya se iba a cumplir el tiempo de Dios para Éfeso. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es el mejor. Y ahí pudo dedicarle un tiempo más largo a Éfeso, no andaba con prisas. En ningún lado estuvo tanto Pablo predicando como en Éfeso. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para cada cosa, ¿no? Y que Dios ha puesto eternidad en esos tiempos. Entonces, cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios, hay un tiempo para morir. Y entonces, ahí mi papá se murió y ya está ahorita con Don Max. A lo mejor ya se conocen, ¿verdad? Cómo las cosas que es de tristeza Dios las convierte en gozo cuando es en el tiempo de Dios, ¿no?
Es un gozo inexplicable porque también nos da tristeza muchas cosas que pasan, pero el poder dedicarle a Dios el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, es lo que da el éxito también para el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios había planeado este tiempo. Tal vez ni el mismo Pablo sabía o imaginaba cuánto tiempo iba a estar en Éfeso, pero cuando llegó a Éfeso, dice Hechos capítulo 10, perdón, capítulo 19, el versículo 8, dice que entrando Pablo en la sinagoga, porque él acostumbraba primero irle a predicar a los judíos, habló con denuedo por espacio de 3 meses. 3 meses hablando y hablando con denuedo, quiere decir con mucha fluidez y convencimiento, persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, dice, o sea, a los que habían creído en Jesús, eso sí se los trajo, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces tuvo que hacer la iglesia ahí Pablo, empezar la iglesia de Éfeso, porque en la sinagoga no quisieron. Entonces empezaron, así cuando nosotros, el Señor nos renovó y empezamos a hablar en lenguas y empezamos la renovación del Espíritu Santo. Yo era un niño de aproximadamente 13 años más o menos, 13, 14, cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Llegó el apóstol Toranzo y dijo, pues vayan a la iglesia donde ustedes van. No, es que queremos iniciar, allá no hacen lo mismo, no hablan en lenguas, no danzan, no cantan, no, o sea, sí cantan, pero de otra manera. Dice, no, primero tienen que ir ahí para compartir lo que ustedes han recibido. Y fuimos ahí y nos corrieron. Y entonces inició la iglesia. Así es como se hace, ¿no? Pablo por eso iba a la sinagoga. Cuando lo corrieron de ahí, agarró a la gente, se salió de ahí. Dice que rentó un salón o algo así, había rentado en la escuela de un griego, ¿verdad? Y así continuó por espacio, dice la palabra de Dios, de 2 años. Y dice el versículo 10, Hechos 19:10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que, ¿quiénes? Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, fue el tiempo adecuado, ¿verdad? Cuando fue por Bitinia no pudo predicar ahí. Y no pudo predicar tampoco no pudo ir a Asia. Pero cuando el Espíritu Santo abre las puertas, se pueden cosas que no se podían normalmente. Imagínate que hasta los perros escuchaban el evangelio ahí, ¿verdad? No se convertían, pues porque no tenían cómo recibir a Cristo. Pero todos en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Y dice, durante más de 2 años estuvo ahí Pablo. ¿Por qué estuvo 2 años discipulando gente, capacitándola? ¿Para qué? Madurándola, para que pudieran entender profundidades de la palabra de Dios. Años después, en la cárcel, Pablo escribió esta carta profunda para discípulos maduros, que no fueran nuevos, que no fueran neófitos, para una gran ciudad. Éfeso era una gran ciudad y esa iglesia terminó al final del siglo, cuando ya Pablo había muerto, cuando muchos discípulos habían muerto, todos los apóstoles excepto Juan. Juan era el que estaba ahí, el centro de operaciones del apostolado de Juan, y las 7 iglesias de Asia era en Éfeso. Juan terminó ahí en esa región, ¿no? Era el último de los 12 que quedaban del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios prepara las cosas en su tiempo y prepara la iglesia en su tiempo, porque la iglesia, especialmente la iglesia universal, o sea, todos nosotros, MCI, con bautistas, metodistas, presbiterianos y todos aquellos que predican de la palabra de Dios, de Jesucristo como el Salvador, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nosotros formamos juntos esa iglesia universal, ¿no? Y cuando llegó Pablo a esto, esta iglesia fue preparada para enfrentar el ambiente donde vivía. Era un ambiente terrible, era un ambiente de miles de años de tradiciones idolátricas, culturales,
política poderosa, y esa ciudad tenía mucha ventaja, esta iglesia, sobre los viejos idólatras griegos, porque su ventaja se llamaba la sana doctrina de Jesucristo que les había impartido Pablo. Aunque nunca estuvo personalmente Cristo presente, pero donde está la doctrina, donde está la enseñanza, ahí está el poder, ahí está el cimiento. Ahí está donde podemos establecer la iglesia. Por eso es que muchos cantantes, a mí me encanta la música cristiana y qué bonito que hablan y que, más bien que cantan, ¿verdad? Pero cuando se ponen a hablar y a dar su opinión, ahí sí la riegan. Sigue cantando, hombre, pues tan bonito que cantas. ¿Para qué hablas? Una vez oía una que me encanta cómo canta, me ministra, cantamos también música de ella y dice, pero no vamos a aceptar un no por respuesta. Yo, cállate, hombre, ¿para qué decías eso? Si Dios te dice que no es no. Y si Dios dice, este se va a morir, aunque tú le profetices y todo, pues tú cantas, ¿para qué te pones a profetizar? Se muere, porque Dios dice, no eres profeta, nomás hay 5 ministerios. Eso lo vamos a ver en la carta de Éfeso. Están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Muchos creen que el 6.º ministerio es el cantante. No, el cantante canta nada más. Es más, tú canta, tú eres el cantante también. Porque Dios quiere que todos le alabemos en espíritu y en verdad. Y a esos adoradores busca. Entonces, qué bonito que podamos nosotros entender cuando porque la iglesia no quiere doctrina. Bueno, esta sí, ¿verdad? Qué bonito tener esta iglesia. MSI siempre se ha distinguido por ser muy doctrinal. Hay iglesias que no les gusta, que nomás quieren cantar y danzar y alabar a Dios. Ay, no, la doctrina no, porque siempre es lo mismo. Hace años que está haciendo lo mismo. Pues claro, no hay más que 66 libros de la palabra de Dios. Y qué hermoso poder tener la palabra que no pasa de moda. No puedes modernizarla, no puedes cambiar. Y cuando alguien está hablando en contra de la iglesia, muchos cantantes también se ponen a decir, no, pues es que los pastores deben de cambiar, la iglesia debe cambiarla. ¿Tú quién eres? Tú canta, hombre, sigue cantando. Porque sí, hacen mucho mal. Sí es cierto que hay muchos apóstoles, pastores y siervos de Dios que la riegan, ¿verdad? Y ellos van a ser juzgados delante de Dios. Yo te aconsejo, si estás en una iglesia así, pues cámbiate, vente a MSI. Pero no hables mal de la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. No hables mal de los siervos que la riegan porque pues nosotros quiénes somos, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder adoctrinarnos y amar la palabra de Dios, amar lo que es Dios, aprender que al final Dios es el que va a juzgar a todos y nosotros tenemos a veces que ver la viga que está en nosotros para poder ver bien y ya. Con eso vas a ver que no tienes nada que andar viendo en otro lado, ¿verdad? Muchos dicen, me voy a quitar la viga para ayudarle con la paja, que él no. Cuando te quitas la viga te das cuenta que no es tu asunto. Entonces, qué bonito. Pablo ahí ministró, esa iglesia fue adoctrinada por Pablo, tremendo maestro, experto en doctrina, y dejó ahí a su hijo espiritual que se llamaba Timoteo, y también ahí desarrolló su ministerio, algunos otros, ¿verdad? Timoteo sabía las escrituras desde que estaba chiquillo, ¿verdad? Desde la niñez, dice Pablo. ¿Por qué? Porque esa iglesia era especial, esa ciudad era especial. Por 2500 años Éfeso fue una ciudad poderosa, pero una ciudad en tinieblas, una ciudad cosmopolita, muy culta, pero muy idólatra. Fue altamente cultural, tenía la tercera biblioteca más grande del mundo. La primera está Alejandría en Egipto, la segunda es Pérgamo, ahí cerquita, también en Asia Menor. Pero la tercera estaba en Éfeso, una biblioteca grande que hacía que la cultura de sus ciudadanos fueran también más avanzada, de las más grandes del mundo. La ciudad más grande del mundo pues tenía todo esto. Cuando Pablo llegó desembarcó ahí en el puerto, lo primero que vio fue una calle blanca, de puro mármol. Una ciudad muy rica, hermosa, de gente rica y avanzada y culta, muy culta, pero al mismo tiempo, a pesar de ser muy culta, eran muy miedosos y supersticiosos. ¿Por qué? Porque había una idolatría tremenda. Ya adoraban a todo, adoraban al perro y a la abeja y
al Alejandro Magno y a todo lo que se moviera lo adoraban. Entonces, por más culto que seas, por más poderoso y rico que seas, eso no te va a quitar el miedo, eso no te va a quitar vivir miserablemente. Lo único que te llena de amor, y donde hay amor no hay temor, es el Señor Jesucristo. Así que Pablo llegó y adoctrinó esta ciudad. En esa ciudad había un templo majestuoso, por ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Del templo de Artemisa, de Diana, ¿verdad? Cuando dicen Diana te imaginas a esa muchacha bonita así con un arco, ¿verdad? Pero no era esa Diana, esa era de la mitología griega. Esta era un ídolo horrible, vulgar ahí, lleno de pechos, unos dicen que eran pechos, otros no sé. Estaba toda fea y dice que a la sombra de ese culto a Diana se hacía toda clase de inmoralidades y por eso estaban muy lejos de Dios. Las 7 maravillas del mundo antiguo, dice, una de las 7 maravillas es este templo, ¿verdad? Este templo es el mayor templo griego jamás construido y lo construyeron en un pantano sobre un fundamento artificial de pieles y carbón vegetal. ¿Sabes para qué? Para que cuando hubiera terremotos no se cayera, o sea, tenía su amortiguamiento. Esto es una obra arquitectónica tremenda, ¿verdad? Profunda. Su losa principal tenía 127 columnas, imagínate, un diámetro de 1.8 metros, o sea, que serán casi 5 pies, 5 por 3, 6, entre 5 y 6 pies de ancho, 127 columnas, ahí se puede ver más o menos la imagen, por 18 metros de altura cada una. Y como cuenta la historia en Hechos 19, encontraron también cerca de donde estaba el templo, los arqueólogos, un teatro con espacio para 24,000 personas. Si tú lees la historia en Hechos 19 de todo lo que pasó, te vas a dar cuenta que la Biblia confirma lo que la arqueología encuentra. O sea, no es que la arqueología confirme la Biblia, sino que es al revés. Cuando alguien sabe la Biblia y es arqueólogo, encuentra más cosas. Pero lo que quiero decir con todo esto, que ese orgullo religioso de una iglesia fuerte, de una iglesia terrible, este templo era 4 veces más grande que el Partenón. El Partenón, no sé si hayas oído del templo de los dioses griegos, donde está el Olimpo, ¿verdad? Y ahí está el Partenón. Se parece, es el estilo, pero este es 4 veces más grande que el que está en Atenas, Grecia, que es el famoso Partenón. Y bueno, esta tradición idolátrica fue orgullo religioso en esa época. Y ahí Dios como diciendo, aquí voy a poner un centro principal de mi iglesia. Aquí voy a poner mi iglesia para que vean, a ver, estos se creen que son lo máximo, ¿no? Dios forjó una iglesia fuerte contra las herejías ahí, adoctrinándola. El ídolo Diana, ese horrible, vulgar, quedó avergonzado delante de simplemente personas que no tenían ni un mono, no tenían un ídolo, no tenían una imagen, pero tenían un Dios muy grande. Tenían un Dios que no puede estar hecho en templos de manos de hombre. Y todos los habitantes de Asia, dice la palabra de Dios, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En Éfeso escucharon más enseñanza bíblica de Pablo que cualquier otro pueblo. Y ese fue el motivo por el cual pues no pudo pasar antes, sino que en el tiempo de Dios es cuando pasan las cosas y es cuando pasan bien, porque Dios siempre quiere que hagas bien las cosas. Ese fue el motivo por el cual pudo escribirle sobre profundidades, verdades de la palabra de Dios que esta epístola contiene y que quiero animarlos a seguir esta serie, ¿verdad? Porque Pablo escribió a esa iglesia amada con todo el corazón de Dios. Yo creo que también él amaba a esa iglesia. Al final, la última vez que tuvo oportunidad de estar en esa iglesia, Pablo se despide en Hechos capítulo 20 del 17 al 38 y ahí es donde dice, después de mi partida, ya no me verán más, pero después de mi partida entrarán en la iglesia lobos rapaces y todo esto. ¿Sabes qué está pasando todavía? Por eso es que Dios quería que esta epístola nos llegara a nosotros. Pablo fue a Jerusalén
Después de ahí se despidió de Éfeso, fue a Jerusalén, terminó encarcelado. No fue sorpresa para Pablo, ya un profeta le había dicho, el varón que es el dueño de este cinto lo van a amarrar y lo van a encarcelar. Y dijo Pablo, pues yo soy. Y le decían los que lo amaban, pues no vayas. Y Pablo dice, pues sí voy. Yo no sé si era de Jalisco, Pablo. No, era de Tarso, pero eran como los de Jalisco, que no se iban para atrás. ¿No? Y como quiera fue. ¿Por qué? Porque el Señor le había advertido lo que iba a pasar, pero sabía Pablo que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que estás en la voluntad de Dios, el punto número 2 es, en Dios todo ayuda a los suyos para bien. Y esto es exclusivo para los suyos, ¿verdad? Ya muchas veces les he mencionado de este versículo, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y también todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios más bien, ¿verdad? Ya me fui por otro lado, pero bueno. Y lo aplican para todos. Todo ayuda para bien, no le hace. Te metieron al bote, sí, ¿por qué? Robaste. Sí, es que me trancé a varios. Ah, pues todo ayuda para bien, no. No es así. Eso no es así. A los que aman a Dios, a los suyos, a los que están en su propósito, a los que fueron llamados y respondieron, a ellos les ayuda para bien. Años después de todo esto, fíjate, Pablo fue lo último que vio fue Éfeso, se fue de ahí a Jerusalén, lo agarraron, se lo llevaron, estuvo preso en Cesarea Marítima, al norte de Israel, y luego lo llevaron hasta Roma, ¿verdad? En un viaje que fue, pero ahí estando en Roma, años después, por el año 62, habían pasado como 6, 7 años de que Pablo había estado en Éfeso. Pablo se encontraba encarcelado en Roma. La cárcel, lejos de detener, perdón, el ministerio de Pablo, hasta lo puso más fino y más poderoso. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad de escribir, ¿verdad? Porque cuando tú estás ahí solo, tienes chance de escribir, tienes chance, y luego Dios te da algo y lo escribes. Si no estás en la cárcel, estás ahí tratando de hacer el sermón y de repente tu esposa, oye, ven para acá, tú que no estás haciendo nada, ¿verdad? Y te pone ahí a calentar tortillas o a hacer otras cosas. Pero bueno, qué bendición, ¿no? Poder tener esposa. Pablo no tenía esposa y estaba en la cárcel. Entonces, él sí escribió bastante. No es queja, es una bendición poder tener las dos. Y bueno, ¿por qué? Porque fue una bendición muy grande, porque en este tiempo esa escritura nos llega a nosotros, nos bendijo a todos, bendijo a Éfeso, bendijo a las iglesias de todo este tiempo, y hoy día te está bendiciendo a ti y a mí. El encarcelamiento de Pablo ayudó para bien a los propósitos de Dios. Y me imagino que Pablo tiene una piedrota ahí que no sé si está haciendo cuello para cargar la corona, ¿verdad? Con cuerpo glorificado, pues no hay problema, ¿verdad? Pero bueno, desde Roma Pablo seguía sirviendo a Dios y desde ahí era visitado por muchas gentes. Hay 4 portadores que salieron de la cárcel donde estaba Pablo, porque lo visitaba gente y le daban muchas. Cuando tú tienes a Dios de tu lado, tú tienes muchas chances, ¿no? Entonces Pablo estaba en la cárcel, pero era visitado por mucha gente. Y de ahí salieron 4 hombres de ver a Pablo, rumbo a la provincia de Asia. Llevaban 4 cartas de un valor incalculable. Yo creo que cualquier dueño de museo, si se encontraba con una carta de esas, te daba todo lo que esté en el museo, los mamuts y los pinturas y todo, por un libro de estos. Eran los originales de la palabra de Dios escrita por Pablo. Estas personas que salieron de ahí, estos 4 portadores, ahí la podemos ver. El uno era Epafrodito, era de Filipos y él llevaba la carta de la epístola a los filipenses, y eso está en Filipenses 4:18. El otro era Tíquico, él había nacido en Éfeso y llevaba la carta a los efesios. Otro era Epafras, él era de Colosas y llevaba la carta de los colosenses. Y el último era un esclavo que se había escapado también de donde estaba Filemón y llevaba la epístola de Filemón, al que era su amo, y iba a volver otra vez. Como Dios restablece todo tipo de relaciones.
y va más allá, porque los propósitos de Dios son más grandes que los propósitos personales. Entonces estas epístolas, todas ellas tratan de la Cristo como la cabeza de la iglesia y de la iglesia como el cuerpo de Cristo, de la vida cristiana, la relación y funcionamiento de la vida cristiana en su más alto nivel. Por eso es que vale la pena estudiar Efesios y nos presenta a la iglesia como cuerpo de Cristo. Efesios empieza con ella como la cabeza Cristo de ella y cada uno de nosotros con el privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo. Imagínate decir, bueno, es que Cristo soy yo y Cristo, no que yo sea Cristo Dios, ¿verdad? Como el sueño de muchos locos por ahí que no entienden. No, sino que yo soy como las manos de Cristo, los pies de Cristo, aquí en la tierra. El evangelio debe ser practicado en la vida de cada uno de nosotros en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la obra de arte más hermosa que Dios diseñó. El famoso templo de Artemisa no se compara con el templo de Cristo. Nuestro cimiento no es un pantano lleno de pieles y de carbón vegetal para que no se mueva, no se caiga. Al final ese templo de Artemisa se cayó todo igual. Pero la iglesia dice que está fundada sobre un fundamento firme que es Cristo Jesús y que ni las puertas del mismo infierno van a poder contra ella. Eso es lo que tenemos nosotros como fundamento eterno y por eso es que la palabra es eterna, por eso es que no podemos cambiar la palabra de Dios, no la modernicemos ni la cambiemos. Moderniza tú, tu carro, tu tele, tu manera de presentar la predicación, pero en sí la doctrina nunca la cambies. No lo hagas. La doctrina es la misma, porque la iglesia es la misma. Es diseñada por Dios, es bella, más fuerte que cualquier templo construido por manos humanas. Dice la palabra de Dios, ¿qué casa te voy a edificar a ti, Señor, si tú, el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies? Pero dice la palabra de Dios también que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Qué privilegio tenemos de que Dios habite en nosotros. Este edificio espiritual está siendo construido por piedras vivas, que somos tú y yo, y es habitado por el Espíritu Santo. Y un día va a ser presentado a Jesucristo como su novia. Así es de que vamos a seguir preparándonos para esto, porque estamos viviendo y caminando a través de Cristo. Para que Cristo esté vivo en la tierra, nosotros somos los representantes de eso. El Espíritu Santo es Dios y es el que nos guía, pero dice la palabra de Dios que es la voluntad de Dios que nosotros hayamos nacido. A lo mejor no pudiste cambiar tu origen, ¿verdad? Pues a mí me hubiera gustado nacer en Estados Unidos. ¿Cómo he batallado? Pero gracias a Dios aquí estamos y no nos vamos, dice que, ¿verdad? Pues no puedes cambiar dónde naciste, pero sí puedes cambiar tu rumbo ahora. Y es una voluntad tuya el nacer en Cristo. ¿Por qué? Porque sin Dios no hubiéramos podido. Fue voluntad de Dios, dice Santiago 1:18. Él, el Señor de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos sus primicias de sus criaturas. Ahora te toca a ti el aceptar, el cambiar, porque Él si Dios quiere el domingo vamos a ver cómo la palabra predestinación tiene mucho que ver con esto. Pero no es que Cristo escoja por ti, es que Él escogió primero y te abrió la puerta. Pero tú si no pasas te puedes quedar afuera. Entonces en ti está el vivir en Cristo. Punto número 3 y último, vive la frase en Cristo y hazla tu verdad. En Cristo es una palabra, una frase que está en varias partes del Nuevo Testamento. Hasta el ser cristiano es una decisión personal, depende de la voluntad de Dios. Pero, pues ¿quién no depende de la voluntad de Dios? Imagínate que de repente no haya aire, pues nos morimos todos. Dependemos de que Dios siga dándonos aire, que Dios nos siga dando vida, y muchos no lo saben. Aunque no quieran depender de Dios, dependen de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos, entonces empieza a tener sentido la palabra de Efesios. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y así somos todos.
Tú eres lo que eres por la voluntad de Dios. Y si lo reconoces, te va a ir bien. Porque la humildad nos hace acercarnos a Dios. Si no lo reconoces, pues nada más vas a ser un ejemplo de todo lo que no debimos de haber hecho. Qué triste, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. ¿Cuántos son santos? ¿Sabe que un santo es diferente a lo normal? Tenemos que andar en la calle y que digan, este cuate tiene algo diferente. En el trabajo, que te conozcan por hablar diferente, ¿no? Y si dicen, hombre, sí es bien diferente, es peor que todos nosotros, pues entonces no estás haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Santo quiere decir que somos apartados para Él. Fíjate cómo nos ahorramos bastante. ¿Cuántos santos hay en la Iglesia Católica que ni siquiera sabían que iban a ser santos? Se murieron, luego le hicieron una bola de estudios y luego ya si hay milagros y hubo una vida santa y todo eso, y pues ya lo canonizan y todo. Mira, aquí en la Iglesia cristiana ya te la dimos, tú eres santo. No te la di yo, pero te la está dando el Señor. ¿Por qué? Porque dice que los santos somos nosotros, gente que estamos vivos. Y dice a los santos y fieles, ¿verdad? Somos fieles. Pues hay que venir a la iglesia, hay que asistir a ella, hay que alabarle a Dios y al salir de aquí hay que seguir siendo iglesia, ¿no? Tenemos que ser fieles a Dios. Y luego dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y esa frase, en Cristo, es una frase que tenemos que vivir, que tenemos que entender y que tenemos que decidir ser. En Cristo, como les digo, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero la conclusión de esta introducción, la introducción ya la vamos a concluir, es que en Cristo me debe recordar mi nueva y sublime identidad. Tú ya no estás en ti, ya no eres mexicano o guatemalteco. Yo soy mexicano, nací en México, pero ahora soy cristiano porque nací en Cristo. Ya no importa si eres americano, si eres de la tribu de los Whippy o no sé quién serás. Ahora que eres cristiano, puedes gobernar tu destino hacia la voluntad de Dios. Porque siempre, nunca Dios te anula. Y dice que en Cristo Jesús mi identidad cambia. Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. En Cristo es una frase que no acabaríamos de predicar de ella en toda la noche. Nos puede amanecer aquí hablando de eso. El Señor Jesucristo dijo, para aclarar bien lo que quiere decir en Cristo, en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el pacto, ¿te acuerdas que hasta lo cantamos? Él en mí, yo en ti, Señor. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por ti mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y ustedes son los pámpanos, los racimos. El que está pegado a mí permanece en mí y yo en él, porque la savia fluye, el alimento, el nutrimiento, todo eso, desde la raíz, desde la vida hasta el último de los pámpanos, dando un fruto precioso. Si lo puedes lograr, permanecer en Jesús, no despegarte de eso, estar en Cristo realmente. Yo en mí y tú en mí, Señor. Y dice, este lleva mucho fruto. Y algo importante que termina el versículo 5, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Trabajar mucho y te olvidas de Dios. Ganar mucho dinero y que al final te mueras y ese dinero sirva para que tus hijos jamás se vuelvan a hablar porque uno de ellos, el más picudillo, se lo robó todo. Sucede. Pero la orden es clara, permanece en mí y yo en vosotros. Tenemos que ver esta verdad, que el Señor nos sirva hoy, este mensaje nos sirva para que podamos ver la verdad de que nosotros estamos en Cristo. Nosotros ya no somos personas normales, ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Así como este espacio donde estoy yo,
Pues yo estoy en este espacio, pero este espacio está aquí también. ¿Te explico? Como un pez que está en el agua y el agua está también dentro del pez. Pues no sé, los que le creemos a Jesús, estamos en Jesús y nosotros estamos unidos a Él. En Cristo significa que gozamos del sacrificio de Jesús como pago por nuestro propio pecado. Y por eso puedo estar en Cristo y Cristo está delante del Padre. Dice, así como tú y yo somos uno, Señor, así quiero que sean ellos uno. No había manera de estar con Dios, con el mismo Dios. ¿Por qué crees que es tan bonito alabar a Dios? ¿Por qué crees que en medio de la alabanza se sanan gentes enfermas, cambian corazones, empezamos a perdonar lo imperdonable según nosotros? Porque Cristo está ahí, porque Cristo se está moviendo ahí. Y Él me compró con un precio de amor tan grande que yo ya no tengo manera de odiar, de odiar a alguien, de ir en contra de alguien, de empezar a cometer pecados en contra de gente. Mi amado es mío, dice la palabra de Dios, y yo soy de Él. Y su bandera sobre mí es amor. Él nos conquistó, pero con amor, no con balas ni con cosas feas. Él restauró nuestra relación con Dios, nos permite estar ahí y garantiza nuestra eternidad. La cabeza está en el cuerpo. Y por ejemplo, mi cuerpo no se puede mover sin que mi cabeza le diga, gracias a Dios todavía estamos bien, ¿verdad? Ya que te empieza a mover raro, pues entonces necesitas ayuda. Pero mi cuerpo no se puede mover sin que mi cabeza lo ordene. Entonces qué bonito que funcionemos así también con Cristo, ¿no? Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo está en la iglesia como cabeza. Todas las verdades de esta epístola de Efesios, que si Dios quiere el Señor nos va a mostrar, giran alrededor de esta verdad. Estás en Cristo. Estás en Cristo. Y cumplir el propósito de Dios en el tiempo de Dios me ayudará a cumplir mi gozo y mi paz. Por eso se dice en esta introducción, el versículo 2, gracia y paz. Como que los griegos decían gracia, ¿verdad? Felicidades o que te vaya muy bien. Pero los judíos decían shalom, ¿no? Paz. Y entonces Pablo une estos dos saludos y le da un significado divino en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice, gracia y paz a vosotros de vuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que siempre estas verdades nos ayuden a entender lo hermoso que es estar en Cristo Jesús. Dice el Señor, iglesia mía, sigue mi camino, yo voy delante de ti. Tú eres mi manada pequeña, mis ovejas, mi redil. Yo soy tu pastor, dice el Señor Jesús. Tú conoces mi voz y yo soy el majestuoso, el poderoso. Todo está en mis manos. Yo soy tu luz, iglesia mía. Yo soy quien va contigo. Yo te cuidaré si permaneces en mí. Mi palabra te he dado y yo estaré contigo. Confía y sígueme, iglesia mía. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, para entender tus verdades, para seguir adelante, Señor, en nuestra vida, sabiendo, Señor, que desde antes, Señor, tú habías diseñado una vida para mí en la iglesia. Ayúdame a entender que en ella me cuidarás y me enseñarás a vivir y a relacionarme, Señor, no solamente contigo, pero también con mis hermanos y aún con el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, para estar, Señor, en ti, en Cristo, y que ahí seguro, Señor, en ti, Señor, en tu mano, en el hueco de tu mano, bajo tus alas, podamos, Señor, hacer tu obra, ser victoriosos, y ninguna tradición idolátrica, ninguna cosa majestuosa que maravilla al mundo, pero que no esté en ti, va a poder contra nosotros, porque tu iglesia, Señor, tanto en Éfeso como en esta ciudad, permanece. Nosotros bendecimos, Señor, tu iglesia donde quiera que se encuentre. Te damos gracias por ella. Te damos gracias porque han pasado los ídolos y muchos son historia. Otros están por derribarse. Pero tú, Señor, serás alabado por la eternidad por tu iglesia. En el nombre de Jesús,
Bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Sana a los enfermos. Provee a los que necesitan, Señor, ayuda, Señor, económica, familiar, relacional, Señor, de cualquier tipo, Padre. Bendice a tu casa, a tu iglesia, Señor. A los que están en problemas, Señor, dale solución en ti y que puedan ser testimonios de gloria y honra para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.